Gracias a Dios. Bueno, si tienes Biblia, ábrela en 1 Juan capítulo 3. Vamos a terminar el capítulo 3 de 1 Juan. Si no tienes Biblia, te podemos dar una Biblia ahí atrás. Nuestro hermano Santos tiene Biblias. Alza tu mano y te pueden traer una. Entonces estamos terminando el tercer capítulo de 1 Juan. Y el tema del estudio de hoy es corazón contra espíritu, o contra corazón versus espíritu. ¿Sí? Escogí este tema ya que muchas veces nuestro corazón va a tratar de ir en contra de lo que Dios nos ha enseñado. ¿Sí? Tenemos un corazón que es engañoso, nos dice la Biblia. Y muchas veces se va a querer ir por el otro lado y desobedecer la palabra de Dios. Dejamos que nuestras acciones, muchas veces nuestra manera de pensar, sean dirigidas por nuestras emociones, en lugar de ser dirigidas por Dios. ¿Sí? El apóstol Juan aquí va a dar una exhortación acerca de esto precisamente. Vamos a ver dos puntos principales: confianza en el Espíritu y obediencia en el Espíritu. Fíjate que ninguno de estos dice confianza en el corazón ni obediencia en el corazón. Dice que en el Espíritu. Pero antes de empezar nuestro estudio vamos a orar. Señor, muchas gracias, Padre, porque estás aquí con nosotros. Porque, Padre, nos has dado un buen tiempo, Señor, en tu presencia, Señor, para adorarte, Señor. Y ahora que vamos a abrir tu Biblia, Señor, te pido que nos prepares, Señor, que nuestros corazones estén abiertos, nuestra mente esté abierta, Señor. Que tú seas el que hable aquí, Señor, no yo. Padre, ponemos este tiempo en tus manos, Señor, bendice tu palabra. En Cristo Jesús, amén. Ok, una vez un hombre dijo: el peor enemigo de un hombre es el hombre mismo y su propio pensamiento. El peor enemigo del hombre es el hombre mismo y su propio pensamiento. Hay mucha verdad en esto. Muchas veces me he preguntado, ¿cómo puedo yo saber si esto que estoy sintiendo proviene de Dios o no proviene de Dios? ¿Cómo sé si es Dios o si son mis emociones? ¿Cómo sé si es Dios o si nada más es un sentimentalismo? ¿Sí? ¿Cómo puedo realmente discernir qué es lo que me está diciendo Dios y qué es lo que mis deseos propios me están diciendo? ¿Cómo diferencio entre el espíritu y mi corazón? El espíritu y mis sentimientos. Y es que la iglesia hoy en día se ha enfocado mucho en emocionalismo. Y a veces ya es difícil diferenciar dónde terminó el espíritu y dónde empezaron las emociones. Es difícil interpretar esto. Y no estoy satanizando los sentimientos ni nada por el estilo. Al contrario, Dios nos dio sentimientos, amén. Dios nos dio emociones, Dios nos dio un corazón. Y si Dios nos lo dio, significa que es bueno. Pero el problema es cuando dejamos que nuestros sentimientos sean los que rijan nuestra vida. Cuando los ponemos antes que a Dios, ahí es donde empieza el problema. Los sentimientos fueron creados para nosotros, no nosotros para los sentimientos. ¿Sí? Nosotros poseemos los sentimientos, no los sentimientos nos poseen a nosotros. O al menos así debería de ser, ¿verdad? En otras palabras, nosotros debemos de dominar nuestras emociones y no nuestras emociones a nosotros. Comencemos el punto número 1, confianza en el Espíritu. Si ya estás ahí en 1 Juan, capítulo 3, vamos a leer el versículo 19. 1 Juan 3, 19, dice así: y en esto sabemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestro corazón delante de Él. Ahí está el versículo 19. Este versículo es un puente entre el estudio de la semana pasada y el estudio de esta semana. ¿Se acuerdan la semana pasada de qué hablamos? El amor al prójimo, ¿verdad? De los cristianos zombies, acá se acordó el hermano. ¿Se acuerdan los cristianos zombies que no tenían amor, sino que estaban fríos, estaban muertos espiritualmente? Entonces, hablando del amor, ahora nos va a pasar a este punto. Nos dice, en esto sabemos que somos de la verdad. En otras palabras, en este amor hacia los demás, sabemos que somos de la verdad. Sabemos que estamos andando en el camino de Dios por este amor del que nos estaba hablando anteriormente, el amor hacia nuestros hermanos.
Y la segunda parte de este versículo dice, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Y aquí nos brinca al estudio de hoy. Aquí nos conecta, asegurar nuestro corazón delante de Dios. En otras palabras, poner nuestro corazón en sincronía con el corazón de Dios. Poner nuestro corazón en armonía con el corazón de Dios. Meditemos en esto un momento. El apóstol Juan estaba hablando sobre el amor hacia los demás en versículos atrás. Y ahora nos dice que en este amor, nuestro corazón se pone en sincronía con Dios. Es una hermosa realidad. Cuando nosotros amamos, nuestro corazón se pone en sincronía con el corazón de Dios. Cuando nosotros amamos, cuando ponemos a los demás antes que a nosotros, nos dice que nuestro corazón entra en armonía con el corazón de Dios. Nuestros corazones, el de nosotros y el de Dios, se unen en un mismo sentir, porque el sentir de Dios es el amar al prójimo. Un mismo canal. Y si recordamos la predicación de la semana pasada, recordamos que el amor de Dios es un amor sacrificial, que se niega a sí mismo por el bienestar de los demás. Cuando hacemos esto, el apóstol Juan nos dice aquí, entonces estamos asegurando nuestro corazón en Él. Entramos en esta armonía con Dios. ¿No es esto algo hermoso? Me hace recordar al rey David. ¿Te acuerdas cómo era conocido el rey David? El hombre conforme ¿qué? Conforme al corazón de Dios. El hombre conforme al corazón de Dios. Y recuerdo en Salmo 51:10 como dijo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva mi espíritu recto dentro de mí. Y es que David sabía que no se trataba de él mismo, sino que se trataba de Dios. Y este debe ser nuestra oración, hermanos. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Porque ¿sabes algo? Nuestro corazón muchas veces nos va a causar muchos problemas. Nos va a dar mucha lata. Necesitamos que nuestro corazón esté en armonía con el corazón de Dios. De lo contrario, vamos a ser regidos por nuestros sentimientos. ¿Y en qué problemas nos vamos a meter? Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? El corazón es engañoso, hermanos. Un día quiere una cosa y al día siguiente ya quiere otra, ¿cierto? Desde pequeños, yo me acuerdo, yo tengo un hermano mayor, 4 años mayor que yo, se llama Verónica, y siempre nos llevaban, ya sean mis tíos o mis abuelitos o alguien a la tienda. Nos llevan a la tienda, escoge un dulce, nos decían. Ya, vamos a escoger nuestro dulce, ¿no? Y mi hermana escogía su dulce, yo escogía mi dulce, lo llevaban, lo pagábamos, nos regresamos a la casa y a la hora de abrir el dulce, veía el dulce de mi hermana. Y se veía más rico que el mío. Y ahí yo era el típico hermanito fastidioso que quiere todo lo que la otra hermana quiere. Ese era yo, ¿sí? Y pidiéndole ahora de su dulce, pero tú escogiste tu dulce, sí, y no querías ese, sí quería ese, pero ya se me antojó más el tuyo. La historia de la vida de mi hermana, pobrecita. Siempre se me antojaba más lo que ella escogía, ¿sí? Y así es el corazón. En la tiendita se te antoja algo, llegas a la casa y ya quieres otra cosa, ¿sí? Y en el versículo que sigue vamos a ver uno de los problemas más grandes que nos va a ocasionar nuestro corazón, la autocondenación. Así que vamos a ver 1 Juan 3, el versículo que sigue, versículo 20. Si sigues allá, vamos a leer el versículo 20, 1 Juan 3, 20. Pues si nuestro corazón nos reprende, Dios es mayor que nuestro corazón y Él sabe todas las cosas. Uno de los primeros problemas del corazón con los que nos va a atacar o con lo que va a lidiar un creyente es con la autocondenación. Pero aquí dice, si tu corazón te reprende, Dios es mayor que tu corazón, ¿sí? Si nuestro corazón nos reprende, Dios es mayor que nuestro corazón. Puesto de otra manera, si tu corazón te trae pensamientos de condenación, tienes de dos. ¿Le das caso a tu corazón o le das caso a Dios? Tienes de dos sopas. Y es que es terrible porque muchas veces tu corazón, en lugar de estar escuchando la voz de Dios, está escuchando la voz del enemigo.
Y al final, la voz que escuchas más fuerte es la que vas a terminar obedeciendo. Se convierte en una batalla campal entre el corazón y espíritu, entre el corazón y Dios. Sí, la pregunta, ¿cómo voy a discernir la voz de mi corazón de la voz del espíritu? ¿Cómo las voy a separar? ¿Y cómo voy a saber cuándo es Dios que me está hablando y cuándo no? Hay una verdad a la que siempre nos podemos aferrar, no importa en qué situación estemos. No importa qué momento de nuestra vida estemos pasando, no importa en qué lugar nos encontremos, no importa qué tipo de ataques estés recibiendo en tu vida por parte del enemigo. Existe una verdad que nunca cambia. Existe una verdad que permanece para siempre. Una verdad que es la misma ayer, es la misma hoy y va a seguir siendo la misma mañana. Y esta es la palabra de Dios. Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras permanecerán. Hermanos, el mundo se puede acabar, la tierra puede desaparecer, pero la palabra de Dios es inmutable. No cambia, es la misma. Y es una verdad absoluta. Cuando nuestro mundo se cae a pedazos, cuando el enemigo nos está atacando, cuando trata de hacerte pensar, ¿sabes qué? Tú no eres salvo. No seas hipócrita. Ya mejor no vayas a la iglesia, te voy a decir. Dios ya te olvidó. Dios ya te dio la espalda. Aférrate a la palabra de Dios, hermano. Su palabra no cambia. Es la misma ayer y la seguirá siendo siempre. Su palabra te dice en 1 Juan 3:1, mira cuánto nos ama el Padre que nos ha concedido ser llamados hijos de Dios y lo somos. ¿Sí? Cuando el enemigo te diga, tú no eres un hijo de Dios, recuerda 1 Juan 3:1, lo soy. ¿Cuál amor me ha dado el Padre que me ha hecho su hijo? El enemigo puede poner cosas en tu corazón y lo va a hacer. Cada vez que él pueda, te va a poner un pensamiento allí. Pero cuando él te diga, tú no tienes salvación, tú puedes confiar en su palabra. Hechos 2:21, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. 1 Corintios 15:54-55, sorbida es la muerte en victoria, dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Cuando tu corazón te diga, tú no tienes perdón de Dios por lo que hiciste, tú puedes confiar. 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Cuando tu corazón te diga, Dios ya se olvidó de ti, ya te abandonó, tú puedes confiar. Zacarías 2:8, el que los toca a ustedes, toca a la niña de mis ojos, dice el Señor. Cuando tu corazón se pregunte si Dios permite todos estos problemas en tu vida, si Dios permite estas enfermedades porque ya se ha olvidado de ti, tú puedes recordar Romanos 8:38, nada te puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Hermanos, Dios es mayor que nuestro corazón. ¿A quién le vas a creer entonces? ¿A tu corazón? ¿A tus circunstancias? ¿A las mentiras del enemigo? ¿O le vas a creer a Dios? Al Dios que se entregó por ti, muriendo en una cruz para salvarte. Déjame leerte una vez más el versículo 20. Pues si nuestro corazón nos reprende, Dios es mayor que nuestro corazón y Él sabe todas las cosas. Dice la última parte, Él sabe todas las cosas. Cuando te encuentres en medio de una situación, en medio de una tormenta, en medio de dolor, aflicción, tú te puedes estar preguntando, ¿por qué? ¿Por qué estoy en medio de todo esto, Señor? Pero recuerda, Dios sabe todas las cosas, como nos dice aquí. Esta es una promesa del Señor. Él sabe todo. Y Romanos 8:28 nos dice que para los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Dios sabe el porqué. Y no solo esto, sino que Él sabe que es para bien y no para mal. Jeremías 29:11 también nos dice, yo sé los planes que tengo para ustedes. Planes de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Podemos confiar en la palabra de Dios. No cambia, Dios es inmutable, Dios es el mismo de ayer. ¿Sí? Nuestro corazón nos puede engañar, nuestro corazón nos puede decir todo lo que Él quiera. Pero la palabra de Dios debe ser esa ancla para nosotros y aferrarnos a esto. Continuando en el versículo 21, 1 Juan 3:21, dice, amados,
si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Ahora nos dice básicamente lo mismo, pero al revés. Nos dice, si tu corazón no te reprende, es decir, si tu corazón no te está atacando, no te condena, significa que tienes confianza en Dios. Significa que estás confiando en Dios. Pero la palabra clave aquí es en Dios. En Dios. Subráyala, circúlala, memorízala, es en Dios. Porque ahí no dice, confianza tengo en mí. Confianza tengo en mi yo. Dice, confianza tenemos en Dios. Porque muchas veces puedo confiar yo en mí mismo, y este es otro gran problema que tu corazón te va a ocasionar. El síndrome del yo-yo. ¿Has jugado yo-yo alguna vez? Primero yo, después yo, y al final yo, ¿no? El yoyismo. Nuestra confianza está en Jesús y no en nosotros, ¿sí? Porque de la misma manera que tu corazón te puede tratar de engañar con condenación, también te puede tratar de engañar con que tú eres salvo, pero que tú no lo mereces, ¿sí? Te puede decir, tú eres muy bueno, o tú eres un super cristiano, y te puede estar aumentando ese yo, yo soy bien bueno y yo me lo merezco, ¿sí? Tú eres súper espiritual, y porque eres súper espiritual, por eso Dios te ama tanto, ¿verdad? Ojalá, pero no. Dios nos ama aunque somos pecadores. No tiene nada que ver con nosotros mismos. La realidad es que no se trata absolutamente de nada de lo que nosotros hagamos, lo que nosotros nos hayamos ganado o lo que nosotros merezcamos. Si se tratara de lo que nosotros merezcamos, híjole, yo no le entro ahí. La paga del pecado es muerte, dice la Biblia. Sino se trata de lo que Dios ha hecho por nosotros. Esto es salvarnos, dar su vida por nosotros. Entonces la solución al síndrome del yo-yo o al yoyismo es la misma de la anterior. Cuando tu corazón te diga cosas que te aumentan ese orgullo, que te hacen sentir más, aférrate a la palabra de Dios. Está escrito, no hay ni uno solo que sea justo, dice Romanos 3:10. Y aquí vamos a pasar de nuestro primer punto al segundo punto. ¿Okay? Segundo punto es confianza en el Espíritu. Obediencia en el Espíritu, perdón. Pero vamos a ver, el punto pasado, el punto que acabamos de ver. Vimos que debemos poner nuestra confianza en Dios, en su Espíritu, aferrándonos a su palabra y no a lo que nuestro corazón nos dice, ya que nuestro corazón es engañoso. Ahora, en este segundo punto, veremos que el problema del ser humano sigue siendo su corazón, pero ahora nos vamos a enfocar en la obediencia hacia Dios. La otra solución que vamos a encontrar ahora es obedecer a Dios, seguir lo que Dios dice. Entonces vamos a entrar al segundo punto y vamos a empezar en el versículo 22. 1 Juan 3:22. Dice así, y recibiremos de Él todo lo que pidamos, porque obedecemos sus mandamientos y hacemos las cosas que les son agradables. Este versículo inicia diciendo, y recibiremos de Él todo lo que pidamos. Y aquí podemos decir, ¡yay! ¿No? Pero hay que leer el versículo completo, ¿verdad? Es que muchas falsas enseñanzas, muchas falsas doctrinas se derivan de este tipo de versículos que le quitamos la mitad, la cortamos y le quitamos lo que no nos gustó y dejamos solo lo que nos gustó, ¿verdad? Y recibiremos de Él todo lo que queramos. Pero hay que verlo completo, ¿sí? Dice, recibiremos de Él todo lo que pidamos porque obedecemos sus mandamientos y hacemos las cosas que les son agradables. Y aquí entra una vez más en el libro de 1 Juan, una de las palabras clásicas y más repetidas en todo el libro, obediencia. ¿Cuántas veces nos ha hablado 1 Juan de obediencia? Un chorro. Vamos a ver lo que significa este versículo completo entonces. Primero entendamos el contexto. Recordemos de qué estamos hablando. Bueno, estamos hablando de nuestro corazón, de lo engañoso que es nuestro corazón, de nuestros sentimientos, ¿sí?
Y estamos viendo que no debemos dejar que nuestros sentimientos sean los que nos rijan, lo que rija lo que hagamos. Por eso el título de hoy es Corazón contra Espíritu. Y estamos hablando también de poner nuestro corazón en armonía con el corazón de Dios. Es decir, que estemos en la misma página con Dios, que pongamos nuestro corazón en sincronía con Dios, de sentir lo mismo que Dios. Y habiéndonos puesto ya ahora sí en el contexto de lo que está hablando, dice, y recibiremos de Él todo lo que pidamos, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables a Él. Esto de que recibiremos todo lo que pidamos en este contexto, tiene una cláusula especial. Cuando nuestro corazón está en sincronía con el corazón de Dios. ¿Okay? Cuando estamos pidiendo conforme a lo que Dios quiere. Déjame acompañar esto con un versículo más. 1 Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. Si pedimos algo según su voluntad, Él nos oye. Según su voluntad. ¿Okay? No, Dios no es el genio de la lámpara que la rascas sale el genio y le pides todos los deseos que quieras. Aunque muchas veces nos gustaría que fuera así, no es así. Dios no funciona de esta manera. Dios nos concede las peticiones con dos cosas. Uno, orando con fe. Nos dice, porque el que ora sin fe es peor que la ola que se la lleva el viento. Creyendo que Él es poderoso para hacer todo más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Efesios 3:20. Y dos, pidiendo conforme a su voluntad. Esto es conforme a sus propósitos. Lo acabamos de ver en este versículo 1 Juan 5:14. Pidiendo conforme a su voluntad. Estas dos cosas son necesarias. Pedir con fe y pedir conforme a la voluntad de Dios. ¿Sí? La pregunta es, ¿cómo puedo saber que mi oración está conforme a la voluntad de Dios? En una manera muy simple y general, déjame darte algunos ejemplos, muy básicos. Si yo oro a Dios pidiéndole, Dios, dame más sabiduría, ¿crees que estoy orando conforme a la voluntad de Dios? Pues yo creo que sí. ¿Por qué? Porque la Biblia me dice, si alguno de ustedes requiere sabiduría, pídasela a Dios. Y Él se la dará, pues Dios se la da a todos con abundancia. Mi oración está siendo respaldada, ¿por qué? Por la palabra de Dios. Si yo oro y le digo, Señor, úsame para alcanzar a otras personas con tu amor, ¿crees que estoy orando conforme a su voluntad? Claro que sí, Dios quiere que alcances personas con su amor. Sí, Mateo 28:19 nos da la gran comisión. Vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Si yo oro diciendo, Señor, dame más de tu Espíritu Santo, ¿estoy pidiendo conforme a la voluntad de Dios? Sí, Lucas 11:13. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Si oro por la salvación de una persona, si yo conozco a esta persona y sé que necesita a Dios y yo oro, Dios, por favor, salva a esta persona, también estoy orando conforme a la voluntad de Dios. Porque nos dice Juan 3:17 que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvado a través de Él. Entonces estamos agarrando la idea. En este aspecto es sencillo orar conforme a la voluntad de Dios, porque conocemos su palabra. Pero ahora, esas son oraciones muy generales. Pero ¿qué hay de cosas más específicas? ¿Qué hay si yo estoy orando para que Dios me provea más dinero? ¿Qué hay si estoy orando por sanidad? Estoy enfermo y quiero sanarme, o alguien está enfermo y quiero que Dios lo sane. ¿Sí? ¿Qué si oro que Dios me saque de alguna situación en mi vida que ya me quiero salir de ella? Y aquí es donde es más necesario que nuestro corazón esté en sintonía con el corazón de Dios. Yo como ser humano soy incapaz de decirte, sí, el Señor sí quiere sanarte, o no, el Señor no quiere sanarte. ¿Yo cómo lo voy a saber? Yo no te puedo decir eso. Yo no te puedo decir, sí, el Señor te va a dar el dinero, o no, el Señor no te va a dar el dinero. No lo sé. O sí, el Señor te va a dar el carro último modelo que pediste, ¿va? No, yo no sé. Como un ser humano, yo no te puedo decir. Pero es necesario entonces aplicar el filtro que nos da el versículo que estamos estudiando. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que es agradable delante de Él.
si quieres saber si la respuesta de Dios a ese problema o a esa situación es sí o no, vamos a preguntarnos primero, ok, ¿estoy siguiendo sus mandamientos? ¿Estoy obedeciendo a Dios primeramente yo? ¿Estoy haciendo las cosas que le agradan a Dios? Muchas veces oramos por algo en específico y Dios quiere bendecirnos. Ciertamente Dios quiere bendecirnos. Pero pasa que no estamos andando conforme a su palabra. Pasa que estamos practicando el pecado constantemente. Pasa que estamos en desobediencia. Y nos estamos perdiendo, tantas bendiciones que el Señor nos quiere dar porque simplemente no queremos obedecerlo a Él. Hermanos, Dios sí quiere bendecirnos, pero muchas veces nuestra desobediencia nos impide recibir muchas bendiciones del Señor. Y es por esto que muchas veces no estamos recibiendo esas bendiciones. Imagínate que tienes un niño y le quieres dar un regalo. Batman de juguete. Al niño le encanta Batman, tú sabes que es su superhéroe favorito, sabes que le va a encantar. Entonces, compras el Batman. Pero pasa que este niño, recibes una llamada de la maestra de la escuela, no, que este fulanito está diciendo groserías a sus compañeros. No, que se peleó el otro día en la escuela. ¿Vas a comprarle todavía el Batman, sabiendo todo lo que está haciendo? ¿Qué le vas a decir? Pórtate bien y te lo compro, ¿sí? No vas a estar dando cosas cuando el niño se está portando mal, porque si no vas a reforzar sus malas conductas en lugar de ayudarlo a que este niño mejore y que este niño cambie. Pero supongamos que como está bien tiernito y bien bonito y tu corazoncito dice, ay, le voy a dar el Batman. Y se sigue portando mal, pero como te sigue dando ternura, le sigues comprando premios. Y sigue golpeando a niños, diciendo groserías, faltando respeto a sus maestros. Pero como está bien chulo, le sigues comprando cosas. ¿Qué va a pasar entonces con este niño? Se va a hacer maleducado. Nunca va a dejar de ser grosero. ¿Cuándo va a dejar de ser grosero? Si dice groserías, ay, toma, mijito, toma. No, yo tendría que decir, si de verdad amaras a este niño, en lugar de estar dándole cosas, lo disciplinarías para que se haga una buena persona en el futuro, ¿cierto? Hermanos, Dios es un buen padre. Y la palabra dice, Proverbios 13:24, el que retiene el castigo aborrece a su hijo, pero el que lo ama, a tiempo lo corrige. Dios es un buen padre. Entonces adivina, si Dios no te da todo lo que pides siempre, es porque te ama. Aun cuando estamos haciendo las cosas conforme a su voluntad, aun cuando estamos obedeciéndolo en todo, entendamos esto. Hay 3 maneras en las que Dios te va a responder tu oración. Algunas veces te va a decir sí. Algunas veces te va a decir no. Y muchísimas veces te va a decir, espera, sé paciente, espera. Creo que esa es la respuesta favorita del Señor, no sé tú. Espera, sí, no y espera. Finalmente el punto de este versículo es, si estás obedeciendo los mandamientos del Señor, ten seguridad en tu oración, o sea, ora con confianza, sabiendo que Él tiene cosas buenas para ti, sabiendo que cuando pides conforme a su voluntad, conforme a la voluntad de Dios, vas a recibir lo que pides. Y si no recibes, no es porque Dios no te quiera, al contrario es porque Dios te ama y quizás Él tenga cosas mejores aún para ti. Pero continuando con los siguientes versículos en nuestro estudio, 1 Juan 3, 23 y 24, vamos a leer, versículos 23 y 24. Dice 23, este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como Dios nos lo ha mandado. El que obedece sus mandamientos, dice 24, permanece en Dios y Dios en él. En esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que Él nos ha dado. Ahora,
Acabamos de hablar de la oración y vimos sobre orar de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Cómo? Obedeciendo sus mandamientos, andando conforme a lo que Él nos dice, poniéndonos en sintonía con Dios. Y ahora nos dice, ok, y este es el mandamiento. Cree en el nombre de Jesucristo y ama a tu prójimo como Dios lo ha mandado. Es decir, ámalo como a ti mismo. Y conocemos este mandamiento. Jesús lo dijo cuando le preguntaron, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento? Les dijo, amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando tú vives de esta manera, creyendo en el Señor, es decir, con fe en el Señor y amando a los demás como a ti mismo, es decir, de una manera humilde y sin enfocarte en ti, sino ver por las demás personas. Ten la seguridad de que tu oración va a estar en armonía con la voluntad de Dios. Porque cuando crees en el Señor, vives con fe en Él. Y cuando amas a los demás como a ti mismo, tu oración no va a ser una oración egoísta. Tu oración no va a ser enfocada solo en ti, sino en Dios y en tu prójimo también. Entonces, haciendo esto, tu oración va a estar en sintonía con Dios. Y aquí entra el versículo 24 también, que ya lo leímos, pero te lo voy a leer una vez más. El que obedece sus mandamientos permanece en Dios. Aquí otra de las palabras más repetidas en todo el libro de Juan, permanece en Dios y Dios en él. En esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que Él nos ha dado. Yo veo dos puntos importantes en este versículo. Uno, el obedecer los mandamientos de Dios es la manera para permanecer en Él. Es decir, andar de acuerdo a su voluntad, el que nuestro corazón esté en sincronía con Dios, el que nuestro corazón no esté obedeciendo nuestras emociones antes que a Dios. Es obedeciendo sus mandamientos. Esta es la manera de permanecer en Él. Y el segundo punto importante que veo, que nos dicen esto, sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Es decir, Dios nos ha dado su Espíritu y su Espíritu permanece en nosotros. Entonces vemos primero que que nosotros permanecemos en Dios a través de la obediencia, y al mismo tiempo Dios permanece en nosotros a través de su Espíritu. ¿Te das cuenta de la interacción que está habiendo entre Dios y nosotros? Él nos da su Espíritu, nosotros le obedecemos. Las dos cosas van juntas. Ambas cosas son parte de la relación entre Dios y el hombre. No puede haber una sin la otra. No puede estar el Espíritu en nosotros y que nosotros estamos viviendo la vida en desobediencia. Eso sería incongruente. Y no puede ser que viviendo yo en obediencia diga que no tengo el Espíritu de Dios. Porque la misma obediencia es prueba del Espíritu de Dios en tu vida. Ahora pongamos este principio en el contexto de lo que estamos hablando. Recordemos que estamos hablando de los engaños del corazón, de los engaños por nuestras propias emociones, nuestros propios deseos. Lo voy a poner de la manera más clara que pueda. Este versículo nos protege de los engaños de nuestro corazón por medio de la prueba de la obediencia. ¿A qué me refiero con esto? Una vez más, la obediencia a Dios es el filtro que vamos a aplicar para ver si es de verdad o no es de verdad, para distinguir la verdad de los engaños. Muchas veces tu corazón, y Satanás también, porque Satanás va a estarte metiendo cosas en la cabeza, te va a decir, no, tú no tienes a Dios. Tú no eres salvo. Dios no le daría su espíritu a alguien como tú, como crees. Eres un pecador. ¿Cómo combatimos este ataque de Satanás? Aquí nos dice, pon la prueba de la obediencia. El que obedece sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Entonces no importa lo que Satanás te diga, ni tampoco lo que tu corazón te diga. Si estás viviendo en obediencia para el Señor, significa que sí eres salvo, que tienes a Dios en tu corazón. Pon el filtro, pon la prueba de la obediencia y no dejes que tu corazón te engañe. Si tú estás tratando todos los días de agradar a Dios, si estás tratando todos los días de vivir agradable delante de Él, si en tu corazón está obedecer a Dios, significa que el Espíritu de Dios está en ti, significa que eres salvo. Porque es el Espíritu de Dios quien te da ese deseo de ser obediente al Señor.
Entonces, por medio de este filtro de la obediencia, desmentimos cuando nuestro corazón trata de engañarnos, diciendo que no tenemos a Dios. Y de la misma manera, vamos a invertir los papeles. ¿Qué pasa si hay una persona que afirma tener el Espíritu, ¿verdad? Confirma ser un cristianote y usa el lenguaje cristiano, ¿verdad? Gloria a Dios, amén, hermano. ¿Cómo está, hermano? Bendecido y en victoria. Ándale. Bueno, vamos a ver si es cierto. Aplicamos el filtro de la obediencia. Si tienes el Espíritu de Dios, el Espíritu no te va a llevar a desobediencia, ¿cierto? Sino el Espíritu te va a llevar a andar conforme a la voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Qué pasa si esta persona, si este cristianote está viviendo con una mujer que no es su esposa? ¿Qué pasa si esta persona está teniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio? ¿Qué pasa si esta persona se la pasa inventando chismes de todo? Le voy a tener que decir, hermano, usted dice que tiene el Espíritu de Dios, demuéstrelo, que ponga en orden su vida. Y entonces le voy a creer que tiene el Espíritu de Dios. ¿Sí? Por esto el segundo punto se llama obediencia en el Espíritu. Obediencia en el Espíritu. Entonces, el corazón es engañoso. Muchas veces te va a tratar de condenar, de decirte mentiras acerca de Dios. Muchas veces te va a hacer orar por cosas que no van de acuerdo a la voluntad de Dios, sino que es más como que tus deseos, tus sentimientos, cosas que no necesitas. Muchas veces el corazón va a tratar de convencerte de que si eres un super cristiano, ¿verdad? Ese orgullo, ese yo, cualquiera que sea el caso, a veces te va a tratar de condenar cuando no debe haber condenación. Nos dice Romanos que para el que está en Cristo Jesús no hay condenación. Cualquiera que sea el caso, debemos aferrarnos a las verdades absolutas. ¿Y cuál es la verdad absoluta? La palabra de Dios. ¿Sí? Primeramente, la Biblia. ¿Sí? Si no estás seguro de algo, échate un clavado en la Biblia y ve qué es lo que dice la Biblia. Ok, vamos a ver qué es lo que dice la Biblia acerca de esto. Pero asimismo, acudiendo al Espíritu, sabiendo que el Espíritu no te lleva a desobedecer la palabra de Dios, al contrario, sabiendo que el Espíritu te lleva a obediencia a la palabra de Dios. Como ya lo había dicho antes, si tú crees que el Espíritu te está llevando a otra cosa que va en desacuerdo con la palabra de Dios, si tú crees que el Espíritu te está llevando a algo que te dice la Biblia claramente que no hagas, siento decirte que ese no es el Espíritu, sino que es tu corazón, es tus emociones, son tus sentimientos, tratando de engañarte una vez más. Dios no se contradice. Si Dios te dice, no desees a la mujer de tu prójimo, y tú crees que el Señor te está diciendo que la mujer de tu prójimo es la mujer para ti, Dios no se va a contradecir. Lo siento, ese no es el Espíritu, ese es tu corazón. Dios nos dio un corazón y es bueno. Les repito otra vez, no estoy satanizando el corazón, no estoy diciendo que los sentimientos son del diablo. No, claro que no. Dios nos dio estos sentimientos y son hermosos. Pero tengamos cuidado de que la última palabra no la tenga el corazón. La última palabra no lo debe tener mis sentimientos, mis emociones. No me debo dejar llevar o dejar guiar por esto. La última palabra debe ser siempre la palabra de Dios. Debe ser siempre lo que Dios nos ha enseñado, lo que Dios nos habla a través de la Biblia. ¿Sí? Todas las cosas en el mundo van a cambiar y van a seguir cambiando hasta que el Señor regrese. Pero su palabra es eterna. Su palabra permanece para siempre. Y es en su palabra que debemos de estar aferrados y agarrados a ella. Oramos.